Bueno, cuando yo estaba echando agua en el vaso, yo sentí una voz que me habló y me dijo, debes tener momentos a solas con Dios. Cuando yo oí esa voz, yo dije, aquí hay una canción. Bienvenidos a este espacio donde Dios siempre será el gran protagonista de cada historia. Esto es Comunicando con Propósito. Hoy tengo un invitado muy especial, un adorador y servidor que se destaca por su humildad, sencillez y una forma única de adorar a Dios. Desde la ciudad de Valledupar y que ustedes conocen mucho, nuestro hermano Akerles Ascanio. Hermano Akerles, bienvenido. Gracias, mi hermana. Dios le bendiga a usted y a todos los que ven este programa, esta transmisión en cualquier parte de Colombia o del mundo. Dios les bendiga y gracias por estar acá. Amén, hermano Akerles. Bienvenido a la ciudad de Montería, la tierra de ensueño. ¿Cómo lo ha recibido la tierrita? Bueno, Montería bien, gracias a Dios. Montería es una tierra hermosa y una ciudad agradable. Dios les bendiga. Bueno, les invito a todos los que están allí en este momento escuchando esta entrevista para que compartan con un familiar, con un amigo, con una persona que necesite escuchar que lo que Dios puede hacer a través del Evangelio es glorioso. Y que cuando Él se encarga de llamar a alguien, lo respalda, lo ayuda y le provee todos los recursos. Por eso en esta tarde no solamente vamos a tener de cerca al músico con trayectoria que la mayoría conoce, sino que también al ser humano que abre su alma y su corazón para hablar de las grandes maravillas que el Señor Jesucristo ha hecho en su vida. Nuestro hermano Akerles nació y creció en el campo junto a sus hermanos por la serranía del Perijá, departamento del Cesar. Hermano Akerles, ¿qué es lo que más recuerda de su niñez? Bueno, lo que más recuerdo de mi niñez, a mi padre. Mi madre todavía está viva. Y lo hermoso que es el campo y lo agradable que es el campo, que a veces hay tiempos donde no se vive de la mejor manera, podríamos decir, hablando económicamente, pero se disfruta y el contacto con el campo, con la vegetación, muchas cosas que son muy agradables. Los tiempos de infancia pues, siempre llegan a la memoria muy gratos recuerdos. Claro que sí. Conoció el Evangelio del Señor Jesucristo a sus 18 años. Más exactamente el 17 de mayo de 1987 en la Sierra Nevada de Santa Marta. Esa fecha cambió su eternidad. Pero antes de conocer a Dios, ¿quién era Akerles Ascanio? Bueno, antes de conocer a Dios, Akerles Ascanio, un campesino, y todavía soy campesino, ¿vieron? No crean que la ciudad o el conocer una parte y la otra le quita a uno la raíz de donde viene. Soy campesino y me gusta el campo, y cuando voy a los lugares donde es el campo yo disfruto el ambiente, el aroma y todo, porque nací en ese medio. Y bueno, antes de conocer a Dios, un hombre que laboraba en el campo, cantaba canciones de los que escuchaba seculares y por allá y disfrutaba. Con proyecciones de pronto de casarme, y ahí decía, no me caso y vivo por aquí en el campo, pero no proyectado a lo que en sí hoy estoy o en lo que estoy. Claro. Donde llegaba con su familia, llegaban los pentecostales a hacer culto. Tengo entendido que vivían en varios lugares, en varias fincas, incluso llegaron a asistir a otra organización, a otra denominación, ¿verdad? Mis padres. Sus padres, y ustedes los Mis padres ellos asistían a otra organización, nos llevaban cuando niños a la iglesia. Y nosotros vivimos en la serranía del Perijá, vivimos por los lados de San José Oriente, por los lados de Codazzi Cesar, por los lados de Curumaní. Y en todo ese sector, y donde quiera llegábamos nosotros a vivir,
pues llegaban los pentecostales siempre hasta que nos alcanzó el Señor en la Sierra Nevada de Santa Marta. Hermano Kerles, ¿cómo lo llamó Dios y qué pastor lo bautizó? Bueno, cuando nosotros estábamos en la Sierra Nevada de Santa Marta, más exactamente por un lugar que se llama La Aguja, así, y íbamos a cultos a la vereda La Unión, que era donde estaba la iglesia. En ese tiempo había un obrero que predicaba en ese sector que se llamaba Nectalí, o se llama porque todavía está vivo, él está en Medellín, vive en Medellín. Con él nos entregamos, aunque el día que yo me entregué predicó un hermano de Santa Marta, que él ya falleció, pero me bautizó el hermano Toribio Atuesta, que él ya no está en el ministerio ahorita, pero fue el pastor que me bautizó porque era el pastor de la Iglesia Central de Ciénega en ese tiempo. Claro. Y era el pastor que administraba al hermano Nectalí. Entonces él fue el que me bautizó en el año, el 8 de septiembre del mismo año que me entregué, del 87. Claro. A sus 20 años se inició cantando con una guitarra, aprendió los primeros tonos. ¿Quién descubrió ese talento? Bueno, yo cantaba en el campo los discos que me sabía de muchos cantantes seculares y mantenía cantando. De hecho, yo mientras cantaba en el campo, en mi mente yo era el presentador, yo era el público, yo era el cantante, yo era el acordeonista, era el que abucheaba a la gente. Bueno, en mi mente hacía todo, hacía los conciertos sin imaginar lo que iba a pasar. Y cuando ya yo me entrego al Señor, pues ya teníamos algún conocimiento de algunos himnos por ahí que habíamos escuchado en la iglesia donde mi mamá nos llevaba. Y entonces, cuando nos entregamos al Señor, yo empiezo a practicar esos cánticos y empecé a componer canciones o a veces a improvisar y mantenía cantando. A los 2 años de haberme entregado, que fue que recibí el Espíritu Santo. Cuando ya yo recibo el Espíritu Santo, pues ya yo tenía una guitarra por ahí que medio la tocaba y ya empecé a cantar especiales en la iglesia. Y así me fui yendo hasta que se dio la posibilidad de grabar el primer volumen. Ya yo tenía como entre 6 a 7 años casi ya de estar cantando en la iglesia, en confraternidades, en cultos especiales, en eventos en la iglesia. Y ahí se fue a Kerles. Y ahí se fue, sí señor. Bueno, se nos adelantó por allí un poquito, pero mientras usted trabajaba quizás en el campo, escuchaba los festivales vallenatos, ¿verdad? Por la radio, verseaba con sus hermanos. Claro, claro. ¿A quién le iba mejor, la verdad? Por aquí tenemos al hermano Freddy detrás de cámaras, ahorita él nos va a confirmar eso, pero ¿a quién le iba mejor verseando y alguna anécdota que quiera compartir con toda la audiencia? Bueno, nosotros por lo general no hacíamos competencia, lo hacíamos era recochando. Okay. Nos poníamos a hacer versos del pie forzado, temas libres, internamente allá en la finca hablando personalmente del uno al otro, poníamos algún objeto o lugar para que el verso terminara en el árbol o en el animal o en la persona. Claro. Y lo hacíamos por diversión, nunca por competencia. Entonces uno no podía calificar, me fue mejor acá o allá o a este, porque no lo hacíamos por competencia. Y hoy en día que ya los hermanos Ascanio, el Señor le ha regalado ese don maravilloso, ¿se reúnen y lo hacen ya de una forma diferente? No, ya pues el de ponernos a versear y todo eso no. Hay veces que en los fines de año a veces nos reunimos por ahí, pero de resto no, así para versear no. Hermano Kerles, ¿qué le dejó el campo que todavía recuerda? El campo me dejó la belleza y el valor que tiene el campo, que hoy muchas personas de pronto hasta miran al campesino, no solamente lo miran, sino que no lo tratan como deberían tratarlo, porque realmente si no fuera, primero Dios es el que provee todo, pero el campesino, el que trabaja el campo, la gente que vive en la ciudad, por muy
millonario que sea, ninguno puede comerse un billete. Aquí en Colombia el más alto, que es el de 100.000 pesos, y en otros países el de $100, no se puede comer un billete, porque no se puede. Hablando físicamente el billete, si quiere comer algo tiene que ir a comprarlo, pero para comprarlo tiene que haber alguien que lo tenga en el supermercado, y para que el del supermercado lo tenga tiene alguien que habérselo traído. Esto es una cadena, pero todo viene ¿de dónde? Del campo. Entonces son cosas que le deja a uno el campo muy agradable. Bueno, cuando nosotros grabamos ya en el 96, ya en cuanto a las producciones en vivo ya no se usaban tanto ya. Ya por lo general ya había un estudio donde uno llevaba la pista hecha ya, y ya se usaba el canal y uno podía cantar, y si se equivocaba repetir. Por lo general siempre como en los años 70, 75, 80 fue que más se usó, cuando estaba el formato del LP, el disco de acetato, muchos años atrás, que era que la gente tenía que ensayar todo y entraban a grabar por un solo canal y con un solo micrófono. Entonces ese micrófono captaba todo y no podían equivocarse, porque si se equivocaban tenían que volver a comenzar. Cuando yo empecé a grabar ya estaba un poquito avanzado en cuanto a eso. La tecnología, por ejemplo, en cuanto que no había celulares, apenas estaban empezando a salir los primeros celulares, pero muy poco, sobre todo aquí a Colombia, porque en otras partes siempre nos han llevado una ventajita por el tiempo que hay. Y ya estaba el casete. Fue cuando yo comencé a grabar, grabé el primer volumen. Entonces teníamos esa ventaja. No había así las redes sociales y había que hacerlo todo personalmente. Hermano Kerles, hubo un tiempo de su vida en que se dedicaba a vender helados y cholados. Cuénteme por favor sobre esa experiencia y cómo le iba con las ventas. Bueno, es que como nosotros nacimos en el campo, no estudiamos una carrera. Cuando llegamos a vivir al pueblo, pues a la ciudad, pues había que trabajar de lo que hubiera. Claro. Entonces siempre era vendiendo. Yo fui vendedor ambulante de ropa, de cosméticos, panadería, vendiendo pan en las calles, en una chaza, cocadas, bolis también en un termo por la calle. Cuando yo me casé, viviendo en Codazzi, que fuimos a vivir a Valledupar, pues yo vendía cholados, vendía helados, y ese era mi trabajo al diario. No, por ahí uno conseguía apuradito para la comida y para pagar el arriendo. Claro, hermana. ¿Qué siente su corazón cuando Dios lo pone en escenarios multitudinarios ante miles de personas y recuerda a aquel niño que se dedicaba a trabajar desde muy temprano, que nació y creció en el campo colombiano, porque seguramente nunca pensó que esos sueños tan grandes que Dios tenía para usted se iban a cumplir en su vida? Sí, bueno, pues uno nunca, bueno, en mi caso, ¿no? Yo respeto mucho la forma de ver otros la vida, ¿no? Yo he sido un hombre, no he sido un hombre soñador. Yo he sido un hombre que he aprendido a conocer de Dios y a Dios, y que cada día procuro conocerlo, porque Dios es insondable. Amén. Es vivir una vida con propósito, pero según el propósito de Dios. Yo nunca me he estado soñando ni deseando, es que yo quiero ir a tal parte, es que yo quiero hacer esto, es que porque hoy hay muchos mensajes motivadores. Tú lo vas a lograr, si tú lo crees, tú puedes lograr. Y la gente aplica los versículos mal, porque la gente dice, al que cree todo lo es posible. Sí, al que cree todo lo es posible, siempre y cuando eso que crea y pida está dentro de la voluntad de Dios, porque Dios no es un títer de nadie, ni Dios cumple caprichos de nadie, Dios no tiene hijos pechichones ni hijos mimados. Amén. Entonces Dios responde cuando lo que tú le pides es su voluntad. Entonces yo siempre he dejado que Dios me lleve, y para mí es una satisfacción, pero es una forma de poder mantener agradecido, de saber de que a medida que ha pasado el tiempo, Dios me ha permitido permanecer
y hacia donde Él me ha llevado ha sido solo por gracia, por la fidelidad de Él, y es un honor para mí poder servir a Dios, porque que Dios lo tenga en cuenta para ser un predicador del Evangelio, en el caso mío a través del canto, pues para mí es un privilegio, una delicia y un gusto, y es una bendición. Amén, así es. Hermano Kerles, en 1996 grabó su primer volumen, como lo mencionábamos anteriormente. Ya en el 97 grabó su segundo volumen, y a finales del 99 graba su tercer volumen. Este fue quizás el que le dio la fuerza para que se diera a conocer cuando cantó por primera vez en la ciudad de Medellín, en esa asamblea de pastores. ¿Ya usted sabía lo que Dios estaba haciendo en su vida y que era algo grande también? Bueno, cuando yo canté en Medellín, pues yo no me imaginé que iba a suceder lo que sucedió. Yo fui a la convención, hablé con mi pastor que me administraba, y él en el día domingo, en el día del ayuno, habló con el presidente para ver si me daban la oportunidad de cantar en la devocional. Y bueno, el hermano dijo que sí. Entonces él llegó y me dijo: Kerles, mañana te van a pasar en la devocional, así que llegas temprano. Y yo me fui a la asamblea, a la devocional el día lunes, y no pensé que iba a impactar como impactó las canciones que canté. Y pues prácticamente podríamos decir, a nivel de pastores, fue como la plataforma que Dios usó para darme a conocer ante el pastorado. Ya yo había tenido una plataforma en el año 96, antes de grabar el volumen. Yo canté en una convención en Barranquilla. Dios me usó de una manera especial, y ahí pues fue como yo he considerado como la primera plataforma que Dios usó para empezar a darme a conocer. Mas sin embargo, yo grabé el primer volumen, grabé el segundo y seguía trabajando, y hasta que ya grabé el volumen 3, que fue donde ya me tocó dejar de hacer lo otro que estaba haciendo y dedicarme de tiempo completo a servirle al Señor a través del canto, porque ya empezaron a llegar las invitaciones, porque ya canté en una asamblea, ya el pastorado me conoció, y de ahí empezó, y de ahí seguí. Esta es la hora que no he parado. Hasta el día de hoy, sí Señor, y lo que vendrá con la ayuda del Señor. Hermano Kerles, hablemos de A Solas con Dios. Es signo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y lo cantan todas las generaciones con toda el alma y con todo el corazón. Pero esa letra, para impactarnos de esa forma, debe tener una historia. ¿Qué pasó aquel día mientras usted echaba agua en su vaso? ¿Qué le dijo Dios esa madrugada? Bueno, cuando yo estaba echando agua en el vaso, yo sentí una voz que me habló y me dijo: debes tener momentos a solas con Dios. Cuando yo oí esa voz, yo dije: aquí hay una canción. Yo fui a mi cuarto, saqué la guitarra, una grabadora que tenía de casetes, y salí al patio. El cielo estaba estrellado, y entonces agarré la guitarra y empecé. Ahí me llegó: a solas con Dios se solucionan los problemas. Y grabé el coro. Hice el coro, lo grabé y dejé ahí. Y entonces ya al otro día ya escuché el coro y dije: voy a hacerle la estrofa. Entonces la estrofa comienza con base a lo que yo, una noche era ya de madrugada, y ahí nació A Solas con Dios, porque el título que yo tenía para el volumen era otro, pero un hermano me había pedido esa canción, yo se la regalé, y me había dicho: Dios te va a dar otra mejor, me dijo él. Y yo le di la canción esa a él, y esperé. Cuando compongo esta canción, de una vez yo dije: este va a ser el título del volumen, A Solas con Dios. Pero no pensé que la canción iba a tener la acogida que ha tenido esa canción. Hermano Kerles, en ese momento en el que usted se encuentra a solas con Dios, sin micrófono, sin tarima, sin audiencia, sin nada, solo intimidad con el Señor, ahí confirmó que su ministerio era para la iglesia del Señor Jesús. Claro, es que uno... De hecho, yo tengo una canción que la tengo hace rato. Y precisamente habla de eso.
de la intimidad, ve, y de hecho en estos días compuse una canción que se titula Intimidad. Uno ha entendido eso y uno sabe, y uno en su intimidad, en su vida diaria, pues uno, porque no solamente uno se inspira en el momento que está en público, en el momento que está solo, porque primero Dios y las demás cosas van después. ¿Alguna vez mientras adoraba al Señor, Dios hizo una obra extraordinaria en la vida de alguien? Que sea algo que le haya impactado, no importa el lugar, el evento. Eso sí, son muchos los testimonios. ¿Alguno en especial que quiera compartir? Muchos los testimonios donde personas que han sido sanas de enfermedades, de personas que, de hecho, aquí mismo en esta ciudad, cuando estaba Almacenes Ley, ahí trabajaban unos hermanos y me cuenta, este sí fue un testimonio que recibí personalmente del hermano Johnny Coronel, que ya durmió en el Señor. El hermano Johnny Coronel era pastor aquí en Cereté, yo vine a una campaña a Cereté y él me dice que la gerente del almacén tenía un hijo hospitalizado y en cuidados intensivos. Entonces un hermano, cuando eso existían los casetes, y se lo llevó con un Walkman y le llevó el volumen de A Solas con Dios para que se le pusieran las canciones allá en la clínica. Y dice que ella le llevó y le puso a escuchar las canciones, y escuchando estas canciones Dios sanó al hijo. Gloria a Dios. Entonces ella le dijo al hermano que le consiguiera siquiera unos 50 cassettes para repartirle a los trabajadores, porque la música esa servía de terapia, porque a su hijo se lo había sanado. La gente que no conoce de Dios pues piensa que Dios hace terapia. Dios no hace terapia. Dios hace milagros, amén, sana y transforma vidas, cambia vidas. Así Entonces, es. Y así como esas, muchas personas que se le acercan a uno para testificarle lo que Dios ha hecho. Amén. Como Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, creemos que Jesús es Dios, único Dios verdadero. Sus canciones hablan de la unicidad con mensaje evangelista, muchas. Es su forma de decir, no predico tanto, pero adoro y digo que Jesucristo es Dios. Claro, es que la esencia del Evangelio consiste en eso, porque es que el Evangelio no es una secta. El Evangelio no es una prohibición. El Evangelio es Dios manifestado en carne, salvando al hombre. Amén. Entonces, siempre me ha gustado hablar de la unicidad. ¿Por qué? Porque la unicidad no se trata de discutir ni de demostrarle, porque Dios no está interesado en demostrarle a nadie quién es Él. El hombre, el Señor le dejó algo implícito en la vida, y es la fe. Cuando el hombre fue creado con fe, una fe natural que es la que le permite al hombre, por esa fe natural, cuando oye la palabra de Dios direcciona la fe. Entonces el hombre es salvo porque cree en Jesucristo, pero por medio de la fe. Entonces la unicidad no está enfocada solo en demostrar que Dios es uno. La unicidad está indicando que, o te está diciendo a ti, no pierdas el tiempo en nada ni en nadie más. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Le está diciendo a Israel, no pierdas tu tiempo. Aparte de que es una abominación, que es la idolatría, el creer en otras cosas es idolatría, es no pierdas tu tiempo. Yo soy Dios y fuera de mí no hay. Entonces no se trata de discusión, se trata de enfocar a la gente para que no pierda el tiempo. Jesucristo es Dios y la salvación y el Evangelio consiste en la unicidad. Solo hay un Dios, solo Él salva, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y no hay nada ni nadie más. Entonces por eso me gusta hacer mucho énfasis, apología en la unicidad de Dios. Gloria a Dios. Hermano Akerles, usted es un músico adorador cristocéntrico. Usa su don no para protagonismo, sino para exaltar a Jesucristo, viviendo una vida que agrada al Señor, por supuesto.
¿Cree que esto le hace falta a esta nueva generación de músicos, de adoradores? Porque a usted no solamente le ha dado éxito, sino que también ha tenido lo más importante, el respaldo de Dios. Sí, lo que pasa es que con Dios hay varias cosas. Uno, Dios nos salvó con el propósito de Él de ser salvos. Pero aparte de eso nos hace un llamado. Pero aparte del llamado nos aprueba el llamado. Y cuando Dios llama y aprueba, y Él respalda, pero Él respalda es su palabra. Amén. Él no respalda a un hombre porque hable bonito ni porque tenga solo un buen testimonio. Así es. Dios respalda su palabra porque la palabra de Dios es con la que Él está comprometido. Él no está comprometido, por eso con las personas que salen diciendo que yo le profetizo, que yo le digo tal cosa, que a usted le va a suceder, no se ponga a creerle a eso. Porque usted crea lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, eso sí, póngale la firma. Usted quiere conocer la voluntad de Dios, lea la Biblia. Usted quiere saber qué es lo que a Dios le gusta, lea la Biblia. ¿Qué piensa Dios y qué quiere Dios para usted? Lea la Biblia. Entonces, uno tiene que tener bien en claro eso. Entonces, en este tiempo, lamentablemente, aunque no todos, gracias a Dios tenemos buenos músicos, tanto como intérpretes, como buenos compositores, grupos, duetos, tríos. Pero de pronto, hasta cierto punto, muchos se dejan influenciar de lo que ven. Así es. Porque en el mundo secular, hoy la gente se mueve por la fama, por el dinero, por lo que quiere conseguir y mostrarse y entre comillas decir que es un triunfador. No, nosotros no estamos aquí ni para ser famosos, ni para tener dinero, ni para hacer una cantidad de cosas. Estamos aquí para hacer lo que a Dios le gusta. Y muchas cosas de lo que a Dios le gusta y lo que Dios quiere, no le gusta a la gente. Porque la gente quiere que los traten bien, pero a veces lo que a Dios le gusta, a uno le puede chocar. Y por eso mucha gente se choca, porque hay gente que aunque cantan, como dice una canción que tengo por ahí, aunque cantan con el alma, pero en vez de agradar a Dios le pueden causar una molestia, un disgusto, un desagrado, porque no todo lo que el hombre cree que a Dios le gusta, en verdad le gusta. Entonces hoy mucha gente se va por las emociones solamente. Las emociones no son malas, pero se va solo por las emociones y lo que está visualizando. Pero no se trata de ver lo que está visualizando, sino que realmente haya un cambio, porque nosotros tenemos eventos donde la gente brinca, habla en lenguas. Uy, hermano, qué bendición. Pero ¿de qué me sirve a mí brincar en un culto de hablar en lenguas y cuando salga al otro día yo sigo siendo el mismo? Así es. No tener un cambio. Entonces, aquí lo importante es que causar un impacto, pero un impacto de cambio en la vida. Entonces, sí creo que a muchos les está haciendo falta en que realmente entiendan que el don que tienen no es para ellos exhibirse, ni mostrarlo como el arte solamente, sino mostrarlo o mostrar a Cristo a través del arte. Gloria a Dios, así es. ¿Cómo hace sus composiciones? ¿En qué momento llega esa inspiración? Bueno, uno aquí tiene que mantener conectado a toda hora con Dios. Y como también lo de la composición es un don, es un talento, no todo el mundo compone. Lo puede hacer, así claro. Es. Entonces, uno como compositor mantiene con las 5 antenitas encendidas, las 5 antenitas de los, ¿cómo se llama? De los sentidos. Porque uno puede hacer una canción por algo que vio, por algo que oyó, palpó, gustó. Los 5 sentidos te dejan a ti escuchar una palabra en el oído y algo que usted escuchó me suena esa palabra, y por solo escuchar una palabra ahí le nace una canción. Algo que probó le pareció agradable y obvio, eso le da la inspiración para uno componer una canción. Y sobre todo que a mí me gusta pedirle los himnos al Señor y siempre le digo al Señor que me dé canciones que sean para honra y gloria de su nombre y bendición de su pueblo. Gloria a Dios. Más o menos, hermano Kerle, ¿cuántas canciones
ha escrito? Bueno, la verdad es que a uno se le pierde la cuenta. ¿Se le pierde la cuenta en qué sentido? Por ejemplo, yo tengo grabadas más de 100. Y compuestas por ahí ya tengo, ahorita tenemos unas 17, 18 canciones nuevas grabadas que están en proceso. Y otras canciones que uno ha regalado, más las que tiene por ahí que ha compuesto pero que no las ha grabado. Unas están escritas, otras están en audio. Y todas aquellas que uno compone que eso pues es un ¿cómo le diríamos? Es un cúmulo de canciones que solamente las conoce Dios y uno, porque uno las compuso, se las cantó a Dios, pero que no las escribió, pero que nacieron, y uno sabe que son canciones muy hermosas, que a la hora a veces yo estoy en la casa y mi esposa me ha grabado, que yo me pongo a cantar cuando, no, es que el día que estabas componiendo, que vi que te pusiste a componer, yo te grabé este audio. Hay otras que no, y esa canción cuando la compusiste, no, la estaba improvisando, la estaba cantando, canciones bonitas, pero son canciones que en el recuerdo o en la redoma de Dios, ahí creo que estén. De esas canciones que habla, ¿cuál canción siente que no es suya, aunque la haya escrito, sino que Dios se la dio? Bueno, hay algunas canciones que uno las escribe en algún momento porque uno sintió que hey, voy a escribir algo, pero no las escribe uno como ese momento de inspiración, pero uno sabe que son canciones que tienen un contenido bíblico. Claro. Entonces, así hay varias canciones. Hermano Akerles, ¿qué le ha dicho Dios a usted a solas que no le ha contado a nadie y quiera compartirlo con nosotros esta tarde? Primicia. No, Dios le dice a uno muchas cosas. Hay cosas que Dios le dice a uno que pues uno no las dice porque a veces hay gente que no las entiende. Claro. No las va a entender, la van a interpretar como ilógico, de pronto van a decir se cree. Otros de pronto van a pensar que uno es extremista, pero yo recuerdo en una ocasión aconsejando a alguien, se fue a hacerme un reclamo que porque yo había una pareja que tenían un noviazgo y yo le dije a la muchacha, no me parece bien ese noviazgo que tú tienes. Entonces yo le puse un ejemplo y yo le dije, si usted se recuesta a un tronco podrido, se cae usted, esmiga el tronco y se raspa. Así es. Bueno, ella le dijo eso que yo le dije a ella, fue y se lo dijo al muchacho. Y entonces él vino a hacerme el reclamo, a Carla, que tú me trataste de tronco podrido. Yo le dije, claro. No, lo que pasa es que tú eres un extremista. Y yo le dije, mira, es mejor ser extremista y entrar al cielo y no vivir de otra manera y irse para el infierno. Así es. Entonces Dios le dice cosas a uno que uno las conserva y como otras, por ejemplo, busca mis canciones en mi presencia. Otra cosa, yo recuerdo una vez, porque yo quería hacer otro negocio, hacer alguna otra cosa. Y Dios me dijo, si yo te estoy sosteniendo por el medio que me está sirviendo, ¿por qué quieres tener otro negocio? Entonces yo sentí como si me hubieran pegado un tapaboca y yo me quedé quieto. Y así con algunas otras ocasiones que el Señor me ha hablado, mira, te tengo ocupado, mira que no tienes que estar pensando en hacer otra cosa porque para eso, mira la agenda, cuando de pronto se me vienen ideas o que de pronto algún otro me comenta que tú, ¿qué otra cosa haces? ¿Por qué no haces esto otro? Y cuando yo miro la agenda, yo digo, no, pero es que la agenda mía está, en otras palabras, el Señor me hace contrato antes de finalizar el año, ya yo tengo el contrato del año que sigue hecho por Dios. ¿Cómo me firma ese contrato? Y ya tengo invitaciones. El mejor jefe del mundo. Claro, entonces ya ni para qué pensar. Y sí que sabe pagar bien, puntualito. Claro, entonces muchas personas piensan que son ideas de uno, entonces uno a veces se las reserva. Hermano Akerles, cuando mira hacia atrás y ve todo lo que Dios, porque ha sido Dios
el que ha hecho todo eso en su vida, ¿qué es lo que más le impacta a sabiendas de que muchas vidas han sido transformadas a través de su ministerio? Bueno, lo que más y de hecho me emociona es poder ver lo que es la fidelidad de Dios. Que realmente todo lo que ha pasado es porque Dios es bueno, y poder glorificar a Dios y vivir, o sea, y me permite poderle agradecer a Él, porque realmente veo que esto solamente lo hace es Dios. Amén, claro que sí. Por último, hermano Kerles, ¿cómo le gustaría ser recordado? Bueno, ¿cómo me gustaría ser recordado? Si el Señor no ha venido, pues que ningún hermano me recuerde, porque nos vamos a ir todos para el cielo, que yo espero irme vivo. Pero si el Señor no ha venido y toca partir, bueno, que lo recuerden a uno por el servicio que uno hizo y la dedicación que uno le puso y que recuerden que no son las fuerzas, que no son las capacidades humanas, que quien lo ha sostenido a uno y lo permite llegar hasta el final ha sido la fidelidad de Dios. Gloria a Dios. Y bueno, no podemos dejar pasar esta oportunidad sin que nuestro hermano Kerles Ascanio nos cante una de esas canciones favoritas, que allá lo que tenemos es público detrás de esa pantalla. Tu vida es un propósito, tu vida es un propósito que Dios tuvo antes de la fundación. Tu vida es un propósito, tu vida es un propósito de mi Dios con amor. Antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, Dios pensaba en ti. Antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, Él se ofreció por ti. Tú no estás en esta vida por un accidente de las cosas. Es que Dios en su misericordia te ha permitido y te ha dado la vida. Por eso debe haber una alabanza y una canción de adoración en reconocimiento al Rey por su gracia y su salvación. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Gracias, hermano Kerles, por este espacio tan hermoso, tan maravilloso, por todo eso que el Señor ha hecho en su vida, porque ha sido Dios. Me conmueve y me recuerda mucho que yo crecí escuchando sus canciones, y tenerlo aquí hoy a mi lado, cantándolo en vivo y en directo, de verdad que me llena de gran gozo recordar esos bellos momentos de aquella época. Y bueno, si Dios lo hizo con el hermano Kerles, lo puede hacer contigo también. Y bueno, hemos llegado hasta el final de este programa, no sin antes agradecerle a nuestro Señor Jesucristo, director principal, a nuestro invitado, a nuestro hermano Kerles, también por estar aquí hoy con nosotros en este programa. Bienvenido siempre a la ciudad de Montería, hermano Kerles. Esta es su casa, su ciudad. Amén, hermana, muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias a todos. Esperamos que esta entrevista haya sido de gran bendición para sus vidas y les haya impactado. Nos vemos en una próxima oportunidad y, por supuesto, con un nuevo invitado. Esto es Comunicando con Propósito. Su servidora, Karen Peralta. Dios les bendiga a todos.